El Salmo 113. Amén. Salmo 113. Es una palabra muy preciosa y el mensaje de esta noche es un mensaje sencillo, pero es un mensaje de reflexión, puesto que el Señor nos sacó de un lugar terrible, de un lugar de suciedad, y ahora nos ha puesto en el trono junto con Él. Entonces dice el Salmo 113: alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Amén. Bendito Dios, gracias te damos esta tarde, Padre, por tu amor, por hablar a nuestras vidas, Señor. Padre, leer tu palabra, Señor, y entender que tú nos rescataste, Señor. Padre, trae aliento a nuestras vidas, pero, Señor, queremos reflexionar en lo que tú has hecho hasta este día en nuestras vidas, Señor. Padre, reflexionar de dónde nos sacaste, por qué nos sacaste de ahí, Señor. Padre, y por qué nos has puesto aquí, ahora, en este tiempo y en este lugar, Padre. Que tu presencia pueda hacer que nuestro corazón esté dispuesto, Señor, y nuestra mente también, Señor. Háblanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Me recordaba de una cita, dice el Salmo 19:1, que los cielos cuentan la gloria de Dios, se lo voy a parafrasear, la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Amén. Nosotros en nuestra vida pasada, en nuestra vida de pecado, pues estábamos en una condición de lástima, y por eso es que bien se aplicaba en nosotros esa palabra de infelices, porque no había felicidad en nuestras vidas y porque no había algo que llenara realmente todo nuestro ser. Amén. Entonces, nuestra vida antes en comparación a lo que somos ahora, pues es otra vida, es una vida nueva, y poco a poco el Señor va restaurando, va cambiando nuestro interior. Amén. Y vea una cosa, por el versículo que le acabo de parafrasear hace un momento, el Salmo 19:1. Bueno, ahí está. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuando usted y yo nos acercamos al reino de Dios, nos acercamos a Jesús y le reconocemos como Señor de nuestras vidas, usted sabe que hay testigos, tanto en lo físico como en lo espiritual. Y en lo espiritual, los buenos y los malos. Amén. Ángeles, querubines, serafines son testigos de esa confesión que nosotros hacemos, y así como los demonios son testigos. Y ahí es donde comienza ya una guerra declarada en contra de aquel que lo hace y que va demostrando en el camino que lo ha hecho de corazón, porque muchos lo pueden hacer, pero pasa el tiempo y demuestra que eso no ha sido con sinceridad. Amén, con el corazón. Entonces, aquellos que sí han tomado una decisión sincera delante de Dios para seguirle, están expuestos a eso. Ahora, ¿cuál es la reflexión o cuál es el mensaje central de todo esto al leer este salmo? Que es bueno recordar y es bueno entender de dónde Dios nos sacó
qué es lo que éramos antes y qué es lo que somos ahora en Él. Porque el hecho de que Dios se acerque a la vida del hombre es con un propósito. Amén. Entonces, vea una cosa, porque el texto áureo de esta noche son los versículos 7 y el versículo 8 de este salmo. Dice: Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Amén. Entonces, el título en esta tarde de este pequeño mensaje es Del estercolero al trono. Porque así es donde nosotros estábamos y así es donde estamos ahora. El Señor nos sacó del muladar, de ese basurero, de ese lugar donde había suciedad, y nos ha traído ahora y nos ha sentado con príncipes. Y como lo dice el versículo 8, con los príncipes de su pueblo. Entonces, hoy vamos a ver 3 puntos. El primero es: ¿dónde halla Dios al hombre? El segundo es: ¿qué hace Dios con el hombre después que lo ha encontrado? Y el tercero: ¿dónde pone Dios a sus redimidos? Amén. Entonces creo que con el mensaje que recibimos en este lugar, siempre con la palabra y con el consejo, suceden muchas cosas en algunos. Algunos nos sentimos tristes por la condición que Dios revela a través de su palabra en nuestras vidas. Muy importante es que entendamos lo de ahora en la mañana, que es peligroso andar buscando lo que queremos oír, ¿sí? Porque ese anhelo nace de un corazón que no está conforme. Ese anhelo nace, entendía hoy en la mañana, ese anhelo de querer escuchar las cosas que yo quiero, nace de un corazón que es hipócrita delante de Dios. Y no solo un corazón que es hipócrita delante de Dios, sino que un corazón que contamina a los que están alrededor. Amén. Entonces, nosotros debemos de entender de que nuestro corazón debe ser un corazón sincero delante de Dios, y al escuchar la palabra, entender si es cierto que muchas veces nos entristece saber en la condición en la que estamos, pero seamos sabios y entendamos que además de la exhortación, que puede ser para algunos más fuerte que para otros, también viene el consejo. Sí, primero viene la radiografía, después viene el diagnóstico, después viene el tratamiento, para después ser sanos. Y en la palabra es algo similar. Viene el consejo, el Señor nos muestra nuestra condición, nuestro interior, pero también nos dice cuál es la manera, cuál es el camino que debemos tomar para cambiar eso. Amén. Entonces, ¿dónde halla Dios al hombre? Y vea una cosa: el ser humano ha adelantado, ha evolucionado así en lo físico, de tal manera que ha mejorado su vida, sus comodidades, pero también, fíjese una cosa, además de que ha mejorado y se ha hecho más cómodo en ciertas cuestiones, ha ido perdiendo algunas capacidades, como cuáles: las capacidades de poder detenerse y hacer un análisis de la vida propia y ver hacia dónde se está dirigiendo. Porque como hoy este mundo es tan rápido y hasta el tiempo pasa demasiado rápido, amén, qué increíble el tiempo, es una verdad. Hace quizás unos 25 años, es decir, cuando yo tenía 10 años, las vacaciones de noviembre hasta enero eran eternas. Eso sí, ¿verdad? No quería comenzar a estudiar en enero, pero era un tiempo eterno y era un tiempo que sobraba. Ahora, el otro año vamos a estar en 2 de enero del 2018 y al día siguiente ya es 30 de diciembre del 2018. Así es el tiempo ahora, así va de rápido. Entonces, el hombre se adelanta en su vida, va progresando,
va haciendo que su civilización sea mucho más moderna, sea mucho más eficiente, y a todo esto el hombre deja de lado a Dios. Y como nosotros que somos pueblo de Dios, pero que lamentablemente nos toca estar en este mundo, lamentablemente porque muchos se dejan llevar por la corriente de este mundo, entonces se contaminan y van en esa corriente que le acabo de mencionar, en el afán, en el desorden, en los enredos, en las tristezas y en los problemas. Entonces, es una cuestión de que si hoy somos hijos de Dios y si Él nos ha sacado de ese muladar, ¿por qué entonces, ya de manera directa o indirecta, nosotros volvemos y nos incrustamos en ese lugar nuevamente? Porque donde lo haya Dios al hombre, entonces Dios lo encuentra siempre en ese muladar. Un lugar que está lleno de suciedad, amén. Un lugar que es un basurero. Y vea una cuestión, ¿sabe cómo es la obra, cómo es la búsqueda de Dios para que nosotros lo entendamos en lo humano? Y respecto a lo que dice este salmo, usted sabe que en nuestro país hay lugares donde se deposita toda la basura de todas las ciudades, y en estos lugares hay personas que en medio de todo eso andan buscando cosas de valor, ¿sí? Entonces, similar, no estoy diciendo que eso hace el Señor, pero similar a esa acción es lo que hace Dios en todo este mundo, buscando hombres. Imagínese que estos lugares que le he dicho y que usted conoce también, que los ha visto en la televisión, estos lugares donde se lleva toda la basura, son lugares pequeños en relación a todo lo que existe en el planeta. Y la búsqueda es tan minuciosa hasta encontrar cosas de valor, que al final esa labor para las personas que hacen eso vale la pena, ¿o no? Vale la pena pasar un día, una semana buscando y buscando hasta encontrar algo que puedan decir, esto es algo que vale mucho, ¿sí? Ahora, el Señor cuando nos encuentra, ¿cómo cree que nos encuentra si estamos o cómo cree que nos encontró si estábamos en un muladar? Si estábamos en un basurero o si estábamos en un estercolero. No nos encontró limpios y seguramente nos encontró muertos. Amén. Ahora, el Señor viene y sin ningún asco, sin ninguna repulsión, nos toma y nos limpia, y como lo dice el versículo 8 de este salmo, nos sienta, nos hace sentar con los príncipes de su pueblo. Amén. Ahora, ¿por qué desde el principio le dije que este era un mensaje de reflexión? Porque si es así, entonces nuestro corazón debe estar en una búsqueda constante del Señor. Por lo que sea, pero en esta noche, por lo que estamos oyendo, por agradecimiento. Porque el Señor, lo que ha hecho en nosotros, nadie lo va a hacer. El Señor, el amor que tiene hacia nosotros, nadie lo va a tener acá en la tierra. Podemos demostrar afecto, podemos demostrar responsabilidad. Es más, podríamos creer que es amor lo que hay en nosotros. Pero muchos ni siquiera sabemos los tipos de amor, de acuerdo a la Biblia, que existen. Amén. Entonces, cuando nosotros tenemos eso, pudiéramos recapacitar y decir, realmente, Señor, es una misericordia de que tú hables a mi vida, de que el consejo esté siempre para mí y que tu presencia venga y toque mi corazón. Realmente eso es misericordia. Ahora, viene el Señor y así como creó a Adán, hablando específicamente de él, de Adán, así como lo creó y así como le dio una posición en esta tierra a Adán. Y fíjense en una cosa, el enemigo llegó a ese huerto que se encontraba en Edén y vea una cosa, el enemigo solo hizo, como decimos
coloquialmente, solo hizo la maldad, amén, solo hizo la maldad y después se fue. Y recuerda una cosa, que cuando el Señor se pasea o se mueve en medio del huerto que estaba en Edén, Adán y Eva lo escuchan y usted recuerda ese diálogo que hay entre ellos. Comienza a hablar con Adán, con Eva, habla con la serpiente, pero a la serpiente solo se le da el juicio, ¿sí? La consecuencia que va a sufrir, y hasta ahí llega la cosa. Y hasta ahí no volvemos a encontrar nuevamente a esa serpiente en todo esto del Edén. Pero el diálogo continúa con Adán y con Eva. Y vea una cosa, aun cuando se le está diciendo a un hijo lo que le va a pasar por la desobediencia, aún en esas palabras hay misericordia, hay perdón y hay oportunidad. Porque Dios no fue alguien que infraganti llegó en el momento en que comieron del fruto. No llegó así. No llegó a asustarlos y decirles, ajá, así los quería encontrar. Amén. Sino que Dios observa todo y lo que Él hace o lo que Él espera de nosotros o lo que esperaba en ese momento era un acercamiento y un arrepentimiento. Ahora, pero qué bendición que ya todo eso estaba dispuesto, porque ya había un postrer Adán, amén, que iba a ser el que iba a cubrir todas esas faltas. Y aún en ese momento usted sabe que un animal fue sacrificado para que Adán y Eva fueran cubiertos de su desnudez, esa desnudez que les causaba vergüenza, esa vergüenza del pecado. Y esa misma vergüenza es la que nosotros teníamos antes, cuando vivíamos esa vida de desorden. Entonces, la pregunta es, ¿por qué querer volver a esa vida? ¿Qué beneficio nos va a traer? Si alguno acá en esta noche está pensando en hacerlo, no lo haga. Porque puede ser y corre el peligro de que si hace eso, se queda ahí para siempre. Amén. Entonces, el Señor encuentra al hombre y le encuentra como arrastrándose en el polvo, como un gusano vil, pegado a las miserias de la tierra. Amén. Es decir, entregado a las mayores bajezas de este mundo, sobre todo en el siglo de libertad en que vivimos. Y quizás no libertad, libertinaje, perversión. Ahora, ¿será difícil sacar al hombre? ¿Será difícil para Dios sacar al hombre del muladar? No, no es difícil. Pero ¿querrá el hombre salir del muladar? Ahí es donde la cuestión se complica. Porque Dios siempre está dispuesto y siempre lo estará. Pero el hombre es el que le cierra las puertas a Dios. Ahora, nosotros ya le abrimos la puerta de nuestro corazón a Dios. Sigamos ahí y sigamos buscando su presencia. Amén. Y hay 3 características del muladar. Amén. El muladar es un lugar repulsivo. El muladar es un lugar reservado para objetos inútiles. Y la peor de todas, el muladar es un lugar de abandono. ¿Por qué era repulsivo? Era un lugar maloliente. Era un lugar con un olor nauseabundo. Amén. Y así lo es el pecado en la vida del hombre. Y así para Dios es el pecado en la vida del hombre. Es nauseabundo. Amén. El hombre natural, es decir, todo el ser humano puede negarlo,
puede negar su condición. El ser humano puede decir que está bien, que no tiene problemas y que no necesita a Dios. Pero eso es lo que él cree. Pero como el hombre no sabe juzgar, no juzga bien, ni siquiera a sí mismo se puede juzgar bien. Imagínese juzgar al otro. Si juzga bien, o mejor dicho, si juzga de una manera equivocada a aquel que él mismo conoce, es decir, uno mismo, imagínese los errores que puede cometer al juzgar a los demás. Entonces, el hombre natural cree que está bien, cree que vive en pecado o cree que puede vivir en pecado y que esa repugnancia no es percibible para los demás. Los que están en el muladar, el conjunto de hombres y de mujeres que están en un muladar, no van a encontrar la diferencia, porque va a ser el mismo olor para ellos, la misma inmundicia, el mismo deleite. Amén. Entonces, pero ante el Dios Altísimo, ¿cómo están estas personas? O ante el Dios Altísimo, ¿cómo estuvimos nosotros? ¿Y qué es lo que habrá visto Dios en nosotros de valor para querernos sacar de ahí? Porque vea, las personas que le mencioné hace un momento que se dedican a eso, en los basureros, ya son expertos en lo que hacen y saben a distancia qué es lo que tiene valor y qué es lo que ahí que se quede. Y así como la misma mirada que vio aquel arbusto que no daba frutos y que lo maldijo y que se secó, esa misma mirada de examinar que algo está mal, también es la misma mirada que examina y sabe cuando dentro de alguien hay un tesoro. Amén. Entonces, el muladar es un lugar repulsivo. El muladar es un lugar reservado a objetos inútiles. Amén. Cuando de una cosa no se puede obtener un gran beneficio, se arroja a la basura. Y el mundo, eso es lo que hace con todos los hombres. Les roba su vida, les roba su salud, les roba todo. Y una vez son inservibles, son desechados. Así es la crueldad de este mundo. Entonces, y ahí, a ese lugar, es donde tiran a aquellos que consideran inútiles. Ahora bien, nosotros hoy como pueblo de Dios sabemos que estábamos en ese lugar porque había una cuestión o había un pecado que nos inutilizaba a nosotros. Un pecado que no nos dejaba ser libres y que nos mantenía atrapados en una condición sin esperanza, sin consuelo y sin ningún rumbo. Ahora, hoy que está en Cristo, ¿usted sabe cuál es el propósito de Dios en su vida? ¿Usted en verdad está viviendo una vida con propósito en Dios? Deje de lado todos sus sueños personales y sus anhelos personales. Amén. Su propósito respecto a Dios, ¿usted lo tiene claro? Usted a su edad, usted como joven, usted como adulto, usted como anciano, ¿sabe cuál es su propósito en esta vida respecto a lo que usted hace para Dios? ¿Y atesora usted lo que Dios ha hecho en su vida? Porque esa es la cuestión. A veces nosotros recibimos favores de alguien, pero como estamos tan acostumbrados a eso, a recibir favores, no se nos nota el agradecimiento. Es decir, somos corteses, ¿verdad?, en dar las gracias, somos educados, pero agradecimiento no hay. Y ahora, a Dios solo le damos las gracias cuando Él cumple nuestras peticiones, cuando Él concede nuestras peticiones. ¿O en verdad estamos agradecidos por lo que Él ha hecho en nosotros?
Porque en verdad cada uno de nosotros somos testimonio de la obra de Dios, de lo que Él ha hecho, de lo que Él busca hacer, de lo que nosotros le hemos dado la oportunidad a Él. Y en lo que no le hemos dado la oportunidad, pero como está dentro de los planes de Dios, Dios lo encamina bien. A través de los tratos, a través de las consecuencias que tenemos que pagar por los pecados o por las malas decisiones. Entonces debería existir en nosotros un corazón agradecido. ¿Por qué? Porque antes éramos unos inútiles. Eso éramos. Y vea una cosa, eso inútil que éramos nosotros, el Señor lo toma y lo restaura para que sea algo útil. ¿Cómo es eso que el Señor, teniendo tanta gloria y tanto poder, se fija en nosotros? Por eso es que es precioso este salmo cuando inicia y dice: alabad, siervos de Jehová. Entonces, solo al escuchar la palabra siervos, es algo o es un adjetivo inmerecido para nosotros. Porque ¿quién da un 5? Aún en Cristo. Amén. Posicionémonos aquí en este mundo real, en este mundo cruel. Nosotros estamos en Cristo. Amén. ¿Usted cree que allá afuera alguien da algo por nosotros? Nadie, hermano. Solo Cristo es el único que pudo dar su vida y su sangre por nosotros. Amén. Entonces, éramos objetos inútiles, pero Dios quiso hacer o quiere hacer grandes cosas en nosotros. Amén. Independientemente de limitaciones físicas o limitaciones en nuestro interior. Eso es lo que buscó y vio en nosotros. Ahora, ¿qué más es un muladar? Un muladar es un lugar abandonado, un lugar de abandono. Un muladar era un lugar donde aquellos que se sentían superiores no se querían ni acercar. O veámoslo en este plano. Una persona normal, una persona que le gusta vivir en lo pulcro, o al menos con un cierto nivel de limpieza, no le gusta acercarse a esos lugares. Y si tiene que pasar por esos lugares, lo hace de una manera rápida. Amén. Nadie quiere estar cerca de un basurero, porque ahí solo hay suciedad, hay contaminación, hay muerte, porque en un basurero hay microbios, hay bacterias, hay enfermedades que pueden llevar a la muerte a un humano. Entonces, lo normal es no querer estar cerca de esos lugares. Lo normal es no sentir agrado de vivir en un lugar sucio. Amén. Pero antes, nuestra condición era esa. Abandonados y sin ninguna oportunidad de tener auxilio de nadie. Amén. Entonces, por nosotros no había ningún interés en nadie, puesto que sabemos que el amor que existe en este mundo es un amor deformado, un amor deforme. Quizás en algunos todavía existe ese amor deforme, pero ahí el Señor va haciendo la obra. Ahora, el segundo punto. Primero vimos dónde halla Dios al hombre, y el segundo punto es ¿qué hace Dios con el hombre? Cuando ejecuta esa acción de sacar al hombre del muladar, ¿qué es lo que hace Dios específicamente? Lo que está haciendo Dios es mostrando misericordia y que se apiada del hombre. Amén. Y vea una cosa, volviendo al ejemplo de Adán, cuando vemos a Adán y vemos que Satanás hace que caiga. Amén. Satanás hace que caiga, y ahora en ese momento Satanás se goza porque cree que ha
derrotado al hombre. Así como Satanás, tiempo después, creyó que había derrotado a Jesús en la cruz. Y qué frustración la del enemigo, ¿verdad? Porque han pasado los tiempos, han pasado las generaciones, y en todas cree que ha derrotado a los hijos de Dios. Y en ninguna ha tenido la razón. En todas el Señor ha tenido provisión. En todas el Señor ha tenido ese muro, ese vallado para con sus hijos. Y cuando Satanás cree que ha derrotado a los hijos de Dios, ahí es donde Dios actúa, porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad de aquellos que son sus hijos. Entonces, viene Dios, y ¿qué es lo que hace en ese momento? Tiene piedad. Entonces, Dios más adelante, después de dejar todo el tema de todo el caso de Adán, vemos en la palabra, vemos en el Antiguo Testamento cómo los siervos han estado expuestos a las batallas del enemigo, batallas duras, guerras directas y específicas en contra de siervos, en contra de profetas, en contra de mujeres de Dios, verdaderas, mujeres sabias, y que a través de ellas el Señor fue tomándolas también como objetos de gloria para Él. Y en todos Satanás ha querido meter su mano. En nuestras vidas Satanás ha querido destruirnos, hermano. Porque Satanás es paciente. Es uno de los seres más pacientes que existen. ¿Sabe cuáles son nuestras debilidades? Y quizás nosotros en el momento hemos aplicado correctamente el versículo que dice: resistid al diablo y él huirá. Amén. Entonces el diablo lo resiste, el Hijo de Dios lo resiste, y el diablo se va, y al tiempo regresa con el mismo plan, con la misma estrategia, pero mejorada. E insiste, e insiste, e insiste. Por eso es que nosotros, el arma que tenemos que tener también, así como Él insiste en destruirnos, nosotros insistir en buscar a Dios, en no claudicar, porque cualquier cosa minúscula de este mundo nos podría hacer claudicar, y un pequeño descuido nos puede hacer caer en el engaño del enemigo. Porque podemos estar llenos de palabra, podemos estar llenos de conocimiento, podemos estar llenos de letra, pero si no anhelamos la revelación de esto, entonces de igual manera estamos perdidos. Es como aquel que es bueno para estudiar, pero lo que ha estudiado no lo puede aplicar en un trabajo. Es similar. Alguien que es brillante para el estudio, que es capaz, que tiene memoria, que analiza, pero al momento en que lo ponen en un cargo laboral, y entonces toda la capacidad. Eso pasa en algunos casos. Amén. Entonces, Dios tiene piedad. Segundo, Dios lo levanta. Y solamente el brazo potente de Dios pudo habernos levantado. Nada más. Y para algunos de los que estamos aquí es sabido de que la manera en cómo vinimos a Cristo fue de una manera sobrenatural. Sobrenatural, ¿por qué? Algunos vinimos porque teníamos un problema o una dificultad. Y fue sobrenatural porque el Señor obró en esa dificultad o en ese problema. Y pudimos ver el poder de Dios. Pudimos ver el poder de Dios manifestado. Otros, como ya lo hemos escuchado, el cuerpo no pesaba 140 libras, sino que pesaba 2 toneladas. Y no nos podíamos levantar de la silla. Amén. Y de repente estábamos postrados. Otros no. Otros aún más intensa la situación, casi al borde de la muerte. Independientemente del caso como haya sido, pero eso fue obra del brazo poderoso de Dios. Amén.
solo un brazo poderoso como el de Dios, imagínense, puede tener el poder de tomar algo que está sucio y sin dar explicaciones, sin dar fórmulas, sin dar recomendaciones, sin nada, poder rescatar a un hombre. Entonces, Dios levanta al hombre, nos levantó a nosotros, y fue preciso para él sacar al que estaba metido en la suciedad. Fue preciso, porque el tiempo del fin se acerca. Amén. Y Dios está buscando a todos sus hijos, a aquellos hijos que aún están ahí en el muladar, a aquellos hijos que se fueron por un tiempo y están viviendo en la ciudad perdidamente y están gastando todo. A eso se está esperando también. Amén. Entonces, el Señor nos levanta. ¿Y por qué nos levanta? ¿O por qué nos levantó? Porque éramos incapaces de darle cumplimiento también a la palabra y al consejo de Dios en nuestras vidas. Éramos incapaces, y cuando buscamos ir a un muladar, nos volvemos otra vez en incapaces. Porque atamos nuestras vidas y nos resignamos a vivir una vida de pobreza espiritual y de acomodamiento. Entonces, otra cosa que hace Dios respecto al hombre es que lo limpia. Amén. Limpia al hombre. Quiero que leamos Juan 1:7. Esta es la palabra por la cual nosotros hemos sido limpiados. Dice, este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. Oiga esto, a fin de que todos creyesen en él. Y una vez nosotros hemos tenido la capacidad de cumplir, amén, ahora somos llamados a creer en el Señor. Entonces, luego de que el Señor nos ha limpiado, al creer en él, y una cuestión muy importante, que ese proceso de limpieza en las cosas que están en la suciedad es caro y tiene que ser un proceso eficiente. Es decir, la transformación en nuestras vidas no va a ser algo estático, no va a ser algo que va a comenzar aquí, que va a tener pausa, que va a pasar un tiempo y que después va a volver a iniciar. No. El proceso de restauración en nuestras vidas es dinámico, hermanos. Y nada de lo que nosotros hagamos por desviarnos o detener ese proceso de restauración va a hacer que el Señor se detenga. Ni aún nosotros. Porque aunque nosotros busquemos otro camino, otro rumbo, ahí el Señor nos va a encontrar. Aunque subamos al cielo, aunque bajemos a la tierra, aunque nos escondamos en el océano, de ahí el Señor, donde estemos, nos va a sacar. Amén. Y después el Señor, ¿qué es lo que hace cuando encuentra al hombre? Lo viste. Todos esos harapos morales que traemos, porque venimos con una moralidad con los niveles más bajos. Oye, escúcheme, no me estoy refiriendo a que éramos inmorales, sino que para nosotros lo moral o nuestros criterios morales estaban basados en cosas bien insignificantes. Y medíamos a la gente, nos medíamos a nosotros con esos criterios y salíamos bien en nuestro autoexamen. Y cuando veíamos a los demás, los juzgábamos mal. Por eso es que ahora estamos aprendiendo a no juzgar tampoco, porque no tenemos esa capacidad. Por eso nosotros ahora estamos aprendiendo a ver, ¿sí? Y a guardar las cosas en nuestro corazón y que esas cosas el Señor se encargue.
Amén. Ahora, tercer punto, ¿dónde pone Dios a sus redimidos? Según lo que dice el lenguaje propio del salmista, lo pone entre príncipes. Amén. Y fíjese una cosa, hay un abismo y una distancia tan grande en todos los aspectos, entre el muladar y el estar sentado con los príncipes. No hay comparación, de ninguna manera. Amén. Hay un abismo en todo eso, pero Dios ha engrandecido su misericordia hasta lo sumo, que de lo más bajo del fondo de la miseria, eleva el alma y la redime a la cumbre más alta de la gloria. Amén. Ahora, ¿por qué es un mensaje de reflexión? Porque si ahora somos redimidos por Dios, amén, ¿no será suficiente motivo para agradecerle su bondad? Y ahí usted lo ve en el versículo 5 de este salmo. Es un cántico que nosotros elevamos a Él. Y quizás ahora pueda tener un sentido mucho mayor ese cántico, cuando estemos entonando: ¿quién como Jehová nuestro Dios? ¿Quién? Es decir, vea lo que dice, que se sienta, imagínense, que está sentado en las alturas, pero que además de eso se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. Ahora, usted y yo éramos pobres, usted y yo éramos menesterosos, éramos necesitados, pero aquí dice: Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Ahora, no es cualquier trono este, hermano. Donde están los príncipes no es cualquier trono, es el trono más alto que puede existir. Amén. Para el hombre. Y es un trono de perfecta felicidad. Nosotros escuchamos la palabra y nos imaginamos todo esto, ¿verdad? Entonces nuestra imaginación, el que está hablando, pues está contando las cosas y nosotros nos podemos imaginar ahí el momento, el lugar, pero hasta ahí solo es eso. Pero casi nunca, y ojalá algún día podamos dimensionar realmente todo lo que eso significa. Amén. Que tengamos no solo la expectativa de eso, que no solo tengamos la esperanza, sino que previo a eso, también nosotros nos hayamos preparado como hijos y como iglesia. Amén. Entonces, y este trono, última característica, este trono es un trono eterno. Los gobiernos y los tronos, los imperios de esta tierra son inestables y no duran para siempre. Y ya muchos fueron destruidos. Y los que existen van a ser destruidos también. Y todas las cosas pasan, existen, se establecen. Amén. Pero solo la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Entonces, algunos duran poco tiempo, otros tronos, otros imperios duran mucho tiempo. Unos ven pasar la realeza, pero solo el honor y la realeza de Cristo permanece para siempre. Hebreos 1:8. Los siglos no cambiarán. La gloria y la felicidad de este mundo no cambiarán, pero los príncipes y los santos de Dios serán redimidos
y esto no tendrá fin. Dice aquí, mas del Hijo de Dios dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino, cetro de perfección. Hasta ahí es el lugar donde Dios nos ha llevado, que hoy no lo vemos, porque no hemos sido aún transformados en lo físico, pero sí esa es nuestra esperanza, que llegaremos a estar ahí, que ya el Señor ya comenzó el proceso de sacarnos de la basura, porque otra versión así lo dice de ese versículo, ya el Señor nos sacó de la basura, ahora en nosotros está el anhelar estar siempre en su presencia. Y alégrese su corazón cuando el Señor le habla directamente, con consejo. Alégrese su corazón cuando Dios le trae esperanza. Alégrese su corazón cuando Dios le recuerda quién era usted. Cuando el Señor le vuelve a decir dónde estaba. Cuando el Señor le recuerda lo que ha hecho por usted. Y cuando el Señor le recuerda hacia dónde, a dónde lo tiene sentado hoy. Así que esta es la gloria de Dios. Amén. Y lo que Él quiere es que las almas, nuestras almas, estén verdaderamente entregadas a su Hijo Jesús. Los brazos de Cristo se extienden para levantarnos, para limpiarnos, para vestirnos, aún para educarnos, porque en lo espiritual necesitamos ser educados, porque Dios es un Dios de orden, y para elevarnos a un trono de gloria. Amén. Entonces, ¿en qué podemos concluir? En que debemos alabarle por la maravilla de su amor, tal como lo hacen los redimidos en el cielo. Amén. Que el Señor les bendiga y que podamos tener gratitud, una mayor gratitud para nuestro Dios. Amén. Bendito Padre, te damos gracias esta noche, Señor. Señor, porque en verdad tú has sido bueno, Señor. Y tu misericordia, Padre, es nueva cada mañana, Señor. Pero, Padre, ¿cuál es la reflexión de este día o de esta noche, Señor? Padre, que no volvamos al muladar. Eso es, Señor. Padre, que no anhelemos nada del pasado, Señor. Señor, qué preciosa manera como tú nos salvaste, Señor. Señor, así iniciábamos este culto cantándote eso, Señor. Señor, te acercaste a nosotros y ese ha sido el día más feliz en nuestras vidas, Señor. Señor, pero qué precioso también cómo inicia este Salmo 113, Señor. Alabad, siervos. Señor, así nos llamas, siervos. Señor, un privilegio inmerecido, Padre. Señor, porque el mundo no se equivoca, Señor, en no querer dar nada por nosotros. El mundo tiene razón, Padre. Señor, pero tu bondad está sobre toda razón, Padre. Sobre toda ley humana. Tu benevolencia está, Señor. Ese regalo inmerecido está sobre todo, Padre.
Señor, y tu misericordia ha sido grande, Señor. Señor, saber que íbamos hacia una perdición eterna. Señor, y que por eso no te cansas de hablarnos, Padre. Señor, y que no claudicarás hasta perfeccionar tu obra en nuestras vidas, Señor. Señor, porque después nos gozaremos en tu presencia, Padre. Señor, y te daremos las gracias. Y te cantaremos: Santo, Santo, Santo. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Señor, gracias por tu amor, Padre. ¿Quién como Jehová, nuestro Dios, que se sienta en las alturas de los cielos, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra, y del polvo al pobre él levanta, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra, y del polvo al pobre levanta. Dígale: alabad, siervos de Jehová, y alabad, siervos de Jehová. Alabad el nombre de Jehová. Alabad, siervos de Jehová. Cántele con todo el corazón a él y dígale: alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Desde que nace el sol hasta que se pone, sea alabado el Señor. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Desde que nace el sol hasta que se pone, sea alabado el Señor. Que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra, Señor, y del polvo al pobre levanta. Que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra, y del polvo al pobre levanta.